Uno de los pocos productos que los Pirineos han ofrecido con abundancia y que al comercio interesa es la madera. En los altos valles del Cinca y del Cinqueta, del Ara, del Bellós y de los numerosos ríos altoaragoneses crecen pinos, hayas y abetos, formando grandes bosques en los que, durante siglos, el hacha no penetró. Al sur de estas montañas se extienden los somontanos de viñas y olivos, las riberas de huerta y los resecos llanos cerealistas. En los somontanos, riberas y llanos, que el montañés llama globalmente tierra baja, se levantaron desde la antigüedad pueblos y ciudades enriquecidos por una agricultura variada y generosa. Pero si los ricos labradores de Barbastro, Monzón, Fraga y Mequinenza querían construir palacios y casas, máquinas y carros, necesitaban una madera que sus deforestados entornos no les podían ofrecer. Cinca, el gran río aragonés, cantado y temido, es el camino, plácido unas veces y espumeante otras, que enlaza los hielos, las nieves y los bosques pirenaicos con los campos y las huertas de la tierra baja, abriendo las puertas del Ebro que conduce hasta el mar. Uno de los oficios vinculados a la explotación forestal, todavía en activo, es el de tirador. Su trabajo consiste en cortar y desemboscar la madera que, al caer, queda en el interior del bosque. La explotación de los bosques se hace mediante subasta a los maderistas, quienes contratan a la cuadrilla de tiradores. Estos se dedican a cortar la madera previamente autorizada y sacarla fuera del bosque hasta un punto accesible a los camiones. Este trabajo se hace durante todo el año, a excepción de los meses de mayo y junio, en que los árboles están en savia. Los picadores son los hombres que se dedican a cortar la madera con la motosierra. Hasta la aparición de esta herramienta mecánica, el corte se hacía con el tronzador, manejado entre dos personas y a golpe de hacha o astral. El resto de la cuadrilla son los arrastradores, macheros o tiradores, y su trabajo consiste en sacar los troncos fuera del bosque con las caballerías. El badal o camatrillo es un conjunto de tiro compuesto por dos tirantes de cadena enganchados a los lados del collerón. Este aparejo permite una perfecta maniobrabilidad en el transporte de la madera por el interior del bosque. El viaje de la madera suelta, transportada por las caballerías o barranqueada por las tortuosas aguas, terminaba en La Placha, que era un lugar llano cercano al cauce del caudaloso río Cinca, donde los navateros se encargaban de atar los maderos y conducirlos por el río hasta su destino. En el río Cinca, el oficio de navatero desapareció a principios de los años 50. Adobar se llamaba al trabajo de preparar los maderos en La Placha y comenzaba por su selección y marcado. A golpe de hacha, en las puntas de cada tronco, se hacían unos asientos en forma de L, llamados mortesas, que se remataban con uno o dos agujeros hechos con barrena. Sobre unos troncos transversales, llamados conchez, se iban atablerando los maderos de una misma longitud, ya preparados, con sus mortesas alineadas. El navatero utilizaba todo aquello que la propia naturaleza le ofrecía. Así pues, los arbustos que crecen espontáneamente en las gleras del río, pertenecientes al género Salix y llamados en la comarca sargas, servían para la fabricación de los verdugos. Seleccionados los brotes más largos, se cortaban y limpiaban con la navaja, preferentemente en el mes de mayo. El remallau de los verdugos se hacía retorciéndolos en el sentido del sol hasta que sus fibras quedaran sueltas y flexibles.
Los verdugos preparados se guardaban atados en fajos a remojo en la orilla del río hasta su utilización. Los barreros eran unas largas ramas de cajigo que, asentados sobre las mortesas angulares, servían para unir los troncos. Esta unión de los maderos entre sí, con el barrero transversal, se hacía pasando los verdugos de sarga por cada uno de los agujeros, rematándose con un anudado especial. Atadas las dos puntas de los grupos de maderos, quedaba construido cada tramo o trampo de la navata, cuya anchura superaba normalmente los 4 metros. La preparación de los remos, o picar remos, requería mucha habilidad y precisión, pues en su buen hacer depositaban su confianza los navateros. Marcadas las líneas de corte con una cuerda impregnada en polvo de carbón o azulete, se procedía al estrechamiento a golpe de hacha de la mitad longitudinal de un largo y recto tronco de pino o abeto. Una de sus puntas, estrechada en forma de espada, facilitaba la penetración frontal en el agua. Humedecer los verdugos de las uniones de los maderos para garantizar su flexibilidad iniciaba el trabajo de echar los trampos al agua. Con el empuje de todos ayudados con las barras de madera, cada trampo se deslizaba hacia el río, moviéndose como una estructura flexible, de gran capacidad para doblarse, adaptarse al soporte y para resistir con firmeza cualquier movimiento. Bueno, se ganaba dinero, sí, más que otros trabajos se ganaba. 5 duros era lo que se ganaba, que en empresas no los ganaban. Pues cuando los navateros se ganaba 5 duros, allí ganaban 12 pesetas. En la playa había un poco más de... Se ganaba un poco más porque el trabajo era más... Era duro, más constante el trabajo en la playa, porque en el río, yendo en el río había horas y días que hacías poco. O sea, si marchabas bien, hacías poco. Si marchabas mal es cuando más. Pero vamos, mayormente en el río pagaban a 5 duros. Cada trampo pesaba unos 4.000 kilos y la unión de unos con otros en el río se hacía con 3 acopladeras a modo de verdugos de mayor grosor. Atarnos no dejaban mucho la gente mayor, ¿no? Eso casi siempre lo hacían los mismos, ¿eh? Sí, la gente ya mayor que lo había hecho mucho, la forma de hacer el nudo pues apretaba más o menos. Normalmente, en los tramos estrechos y poco profundos de los ríos pirenaicos, las navatas estaban compuestas por 2 o 3 trampos y una vez que llegaban al río Ebro se unían unas con otras. Atados los trampos de la navata, se procedía a la preparación de las remeras o soportes de sujeción de los remos. Los navateros ponían gran cuidado, tanto en la fabricación de los remos como en la fijación de las remeras, pues la seguridad de la navata, y por tanto la de ellos mismos, dependían de este madero. Las navatas grandes llevaban normalmente 2 remos delanteros y 1 trasero, colocándose en las pequeñas solo 1 en cada extremo. En cualquier caso, los remos debían estar perfectamente compensados y equilibrados. La pía era un verdugo de sarga fijado en forma de anilla a la navata que permitía sujetar el extremo del remo cuando no se había de utilizar. En cada navata se levantaba un palo de cajigo terminado en horquilla, llamado ropero, que servía para colgar la bota y la ropa que había de mantenerse seca. Sobre la navata se echaban unos fajos de verdugos para reponer en el trayecto y unas barras de madera para apalancar en los atascos. Preparada la navata,
El viaje ya podía comenzar. Cinca traidor, que las piedras nos enseñas y a nosotros te nos llevas. En otros lugares decían, cinca traidora, que las piedras se ven y los hombres se ahogan. Los mayencos, en los meses de mayo y junio, cuando las nieves caídas en el invierno engrosan el caudal del río, eran las mejores épocas para bajar las navatas. Hace casi medio siglo que los viejos navateros de La Espuña y Puyarruego bajaron con su última carga de madera hasta Tortosa. Cada tramo del río, cada curva, cada roca cruzada en su cauce figuraban en el mapa de su memoria. Hoy, 40 años después, los jóvenes de la comarca se han reencontrado con su historia, erguidos en los troncos sobre las espumeantes aguas del Cinca. Han recordado y homenajeado a sus antepasados, a los que se tragó el río y a los que se llevó el tiempo, tras duros trabajos para sobrevivir en estas montañas. El agua fría de nieve tiene más fuerza que en el verano. En el verano, a igual cantidad de agua, tiene mucha menor fuerza que en primavera. Es el mayenco, crece el río y se llama mayenco. Pues hombre, la edad de la juventud, pues yo creo que sería entre aquellos 17, 18, 16 años. La persona entonces ya teníamos un cuerpo ya bastante robusto para ir dominando el remo de atrás. En las localidades ribereñas al río Cinca se encontraban algunos de los compradores de la madera que bajaban los navateros, aunque en muchas ocasiones el transporte se hacía hasta el mar Mediterráneo. En Barbastro, ya en Monzón, y para esos pueblos se expendían en Estadilla, que había quien hacía casetas pequeñas en el monte y tal, la madera delgada la utilizaban mucho para eso, para los tejados y incluso pisos. Todos esos pueblos a lo mejor había que ir al pueblo, entrevistarte con el alguacil y él la pregonaba, y a veces para el Puente de las Pilas, por ejemplo, pues salían gente de esos pueblos y compraban. Cuanto antes se podía vender, mejor. Aquello era muy duro, porque cuando ya se llegaba a Fraga y por ahí, y en el grado, pues ya entonces, por ejemplo, de cada 2 navatas hacía una. O sea que ya mermaba, ya sobrábamos gente. Y mayormente, pues a los jóvenes nos mandaban para atrás. Y claro, pues entonces medios de locomoción, pues había muy pocos. Y tenías que subir a patita, como las hormigas. Y encima las cuerdas, unas cuerdas pues que igual pesaban. Era al principio 12 o 14 kilos, pero que a cierta distancia pues ya eran 28 o 24. Hasta Tortosa, pues normalmente les costaba 8 o 10 días. Eso, pero yendo muy bien, eso yendo bien. Mal, a lo mejor ponían 12 y 15 días. La duración del viaje hasta Tortosa dependía de la cantidad de agua que bajara en el río y de las veces que la navata embarrancara por falta de caudal. Normalmente se tardaba entre 8 y 15 días. Porque si te parabas ya era por una piedra que te engañaba, o que te quedabas con el agua muy delgada que decíamos, que no bajaba espesor de agua. Que muchas veces tenías que tirar con barras, pero de lo lindo, y sacar piedras y todas esas cosas, para hacer sitio para que la madera, en vez de que tocara, que flotara, en vez de pegar en el suelo. El aire y la niebla se convertían en factores tan negativos que, en muchas ocasiones, obligaban a parar a los navateros. En épocas de cuando sube la niebla te intercepta de tal forma que tienes que parar incluso. El aire, a veces en el Riberas de Ebro había que atarlas por delante porque te echaba para atrás, siempre a la orilla. O sea que había cantidad de factores según épocas, que la niebla es una de las malas y el aire también. Los navateros conocían todos los secretos de la navegación por el río y a golpe de vista distinguían, a lo lejos, el tramo por donde tenían que pasar. En distinta cantidad de agua, más o menos, pues los rincones que llamábamos, pues había que cogerlos de una forma, o las curvas, había que cogerlos de una forma o cogerlos de otra. Podías ir, que se llamaba, pues hoy baja un agua que sí, hoy se puede ir por la punta, que decías, por un poco más fuera.
Y cuando ya bajábamos, no, pues hoy tendremos que ir un poco por atrás porque no... Y según vayamos, igual caemos ahí atrás, pero en fin. La conducción de las navatas requería fuerza y habilidad. El navatero que llevaba el remo delantero se llamaba puntero y su trabajo debía estar coordinado con el que llevaba el remo trasero. Pues en el cruce de un agua con otra, según cómo te cogía el remo de delante y a veces también el de atrás, igual te tiraba fuera de la navata al río. Había que procurar siempre que no te sacara el remo de encima de la madera porque entonces ya la conducción ya estaba perdida. Ya. Debajo de los pies la madera que fuera siempre. El transporte de la madera por el río no estaba exento de accidentes y han sido muchos los navateros que perdieron su vida en las tortuosas aguas del río Cinca. Porque la entrada del túnel hace un poco de curva y a veces con más cantidad de agua entras mejor. Depende de la variación del agua, entrabas mejor o peor, pero sobre todo había que procurar de al entrar no chocar en ninguna parte. Y ellos se ve que chocaron un poco y había rebajado el río y chocaron un poco y allí como llevaba tanta fuerza el agua, pues se dio vuelta la navata y los cogió debajo. Y el uno se ve que se pudo agarrar al madero del apazón, que se llama el de la orilla de los tramos, y el mismo madero lo sacó. Pero el otro ya no, que por cierto tardó pues unos 15 días en salir. Había bastante peligro en los puentes, porque cuando la guerra se tiraron los puentes y entonces interceptaban mucho el paso, que en algunos de ellos había que ir con mucha cautela. En el año 36, abajo en el puente de Alcolea también se ahogó uno de las pumas. Se les atravesó la madera, la navata, en la pila del puente y entonces ¿qué se puso? A deshacerla para salir, puso un pie en cada tramo, cortó las acopladeras y de momento se metió de cabeza en el río y no sé si no sabía nadar usted. El caso es que se ahogó. Y había sitios que todos eran peligrosos porque hay muchos remolinos y aquello pues había veces que la madera, según cómo cogías el remolino de subida o de bajada, si lo cogías de subida igual te echaba para atrás en algunos sitios, en rincones que había peligrosos. Pues esto de los navateros desapareció a raíz de cuando ya el pantano de Mediano ya quedó eso zanjado, ya no había paso. Hasta entonces se iba bajando, ya así como el transporte se hizo algo por carretera, también fue mermando un poco el transporte del río, pero cuando se dejó ya fue cuando el paso se quedó cortado ahí en Mediano. Pues por la cosa esta de los pantanos y luego pues ya se empezó a transportar ya con camiones y el río ya se echó de menos y entre una cosa y otra, entre pantanos y ya se empezó a conducir por la carretera, pues ya el río ya desapareció, el transporte del río. Las navatas se terminaron hace muchos años y más de uno explicará este fin por los pantanos o por los camiones. No bajan navatas por el río, ni se hacen tejados de losa, ni se ata nada con verdugos de sarga. No se hila el cáñamo ni la lana, no queda casi gente en los pueblos, ni se habla la vieja lengua. Todo esto significa que estamos asistiendo a un cambio profundo de toda la sociedad, que la vieja sociedad está agonizando y una nueva se está imponiendo.